Hola Mica, hola, hola, bienvenida. Estamos bueno, ya estamos comenzando, ¿no es cierto?, nuestro espacio de entrevistas. Eh, Estamos esperando a que se una nuestra IC. Ahí se unió nuestra querida Asenco. Así que ahí ya le envié la invitación, solamente tienes que aceptar. Hola a todos. Hola, hola, ¿cómo está? Gusto de saludarte. Hola a todos. También, miren, acá la gente ya se está empezando a unir. Súper. Micaelina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Milton, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Feliz año para ti, para todos los que están conectados. Y bueno, aquí estamos empezando un año con las acuarelas, con las exposiciones, con los libros y dedicándole toda nuestra energía a la técnica, a la maravillosa técnica. Vamos a hablar de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Tengo acá un itinerario bastante entretenido. Así que, bueno, por fin pudimos concretar nuestra reunión. Habíamos, bueno, una que otra, ¿no es cierto? Entre salto y salto y al final lo pudimos lograr. Eso es lo más importante. Así es. Eh, Mi querida Micaelina, bueno, te explico más o menos el formato, ¿no es cierto? Este programa, este espacio se llama Conectarte. La idea siempre es poder conectar el arte con la gente. Algo que siempre digo que está como un poco escaso en la sociedad hoy en día, pero cada día, ¿no es cierto?, programas como este y también invitados como tú, hacen muchísimo más cercano no solamente el arte, sino que también que la gente vaya conociendo los artistas nacionales y los gestores también culturales. Y eso también es un paso que muy importante, eh, que se debe vivenciar y dar a conocer. Mi estimada Micaelina Campos Asenjo, eres la invitada número 88, ¿ah? ¡Wow! Y este, Buena sí, suerte, ¿o no? Número ah, 88, buena suerte. absolutamente. Y estamos en el tercer año. Este es el tercer año en el cual estamos, ¿no es cierto?, con este programa, con este espacio, en el cual han pasado muchísimos artistas y muchísimos gestores culturales también, así que en eso me llena de alegría. Fundadora de la fundación de Casa, Museo Casa de la Acuarela, el 2022 se pusiste también en París, en un trabajo en conjunto con la UNESCO sobre glaciares, que cumbre del agua subterránea. También vamos a hablar sobre tus libros, ¿no es cierto? Artista plástica, gestora cultural y arquitecta, y gestión de la acuarela en los últimos 20 años. Hay una carrera exitosísima y de muchísima trascendencia a nivel nacional. Pero primero que todo, vamos por los inicios. ¿En qué momento de tu vida tú llegaste y dijiste, mira, sabes qué? Me gusta el arte, me gusta muchísimo, así que quiero dedicarle un poco de mi tiempo o parte de mi tiempo eh, a esta forma de vivir y poder entregar eh, hacia las personas? ¿En qué momento más o menos comenzó este amor por el arte? Bueno, yo creo que amor por el arte desde siempre. Mi padre era muy amigo de Israel Roa, Premio Nacional de Arte 1985, gran acuarelista, iniciador de la acuarela en Chile y muy relacionado con escritores. A mí me gustaba mucho escribir, todavía me gusta mucho escribir y por eso saca varios libros. Y la pintura desde pequeña, a mi padre le gustaba mucho, no tenía mucho dinero, era profesor normalista de Cauquienes, así es que tenía reproducciones y nos enseñaba, ¿no es cierto?, desde Rouault, Picasso a los 5, 6, 7, 8 años. Entonces siempre, y después todas las conversaciones con el maestro Roa, que era un tipo muy entretenido. Yo no me recuerdo mucho de él, pero pasaba mucho en la casa, eran muy amigos. Después entrando a la escuela de arquitectura, en una época donde habían todavía grandes artistas, profesores, y que nos hicieron trabajar acuarela. Pura, en esa época no habían computadores, y yo estudié en la Chile, y entonces se hacían mucho las maquetas, o sea, y los planos se acuarelaban, ¿no es cierto? Y desde ahí había un ramo de acuarela, de dibujo y de diseño, de pintura, que lo hacía Kurt Herdan, que me parece que todavía está vivo, de tener unos 95 años.
y nos instaba mucho a hacer acuarela suelta. Estaba Carlos Magner, un gran acuarelista, yo hice un taller de paisajismo con él, y él nos hacía acuarelar ya sin lápiz, porque la acuarela no se tiene que usar el lápiz, el dibujo es maravilloso, y tú eres un gran dibujante, pero la acuarela se despega como técnica propia, ¿no? Como técnica con valía desde del dibujo. Hay que tener, después conocí a Lea Kleiner bastante tempranamente, la gran maestra de la acuarela. Estuve con ella el fin de semana mostrándole nuestro libro, lucidísima respecto a la acuarela, y nos decía, un acuarelista, y también lo decía Antunes, y lo dice el maestro Ilches en varias entrevistas que les hemos hecho, el dibujo tiene que estar en un acuarelista aquí, pero no aquí, no en el pincel, tiene que estar en la cabeza. O sea, el acuarelista tiene que tener una concepción del dibujo, tiene que estudiar mucho dibujo, pero no dibujarlo, ¿no? Y mucho menos que la raya del lápiz se vea debajo de la aguada, porque... y bueno, y ahí, como te digo, ya más en los años 1999, conocí a Lea Kleiner, un poco antes la conocí, pero empecé a trabajar con ella en 98, 99, haciendo papel, haciendo acuarela, y ahí me di cuenta que la acuarela era mucho más que lo que hacía el maestro Roa, lo que hacía el maestro Ventura Galván, que también lo conocí en la facultad, un gran arquitecto, un gran acuarelista, venido a España, que la acuarela podía ser libre, contemporánea, expresiva, y la gran lección de Lea, que ya venía de la época de Roa, de Advanter, de Vistúa, los grandes maestros, ¿no? Que la acuarela es síntesis. Y ahí ya me terminé de enamorar. Síntesis, levedad, fluidez. Esas son para mí las grandes, grandes características de la acuarela enseñadas por los distintos maestros y que me hicieron sentido. Y bueno, ya empezar una carrera, a pesar de que tenía que trabajar, yo trabajaba como arquitecto acústico, soy arquitecto acústico de profesión, viajaba mucho, conocí ya en el 2010 o antes el Museo de la Acuarela de México, el más grande del mundo, empezamos a trabar conversaciones, la primera exposición que se hizo de acuarelistas fue en el Museo de Acuarelistas Chilenos, que no conocían que en Chile existía la acuarela. Empezamos a raíz del 2009, 2010, fue en el 2012, súper exitosa. Ellos tienen, como digo, 3 museos de la acuarela, el más grande del mundo está en México, porque ya desde los mayas ellos tienen una gran tradición. A mí me gusta mucho la historia, también me gusta mucho investigar, entonces todo esto se junta con esta capacidad de tener tantas cosas en la cabeza y de hacer una síntesis plástica cuando uno pinta. Así que la acuarela es mi amor. Es tu amor. Ok. Vamos a hablar también, ¿no es cierto?, sobre el paso de la acuarela, y también en un par de preguntas más vamos a profundizar tu relación desde que conociste a la maestra Lea Kleiner, pero antes de eso, primero vienen como 2 o 3 preguntas. Una pregunta súper simple. ¿Qué es el arte? Es la expresión de uno que le puede llegar al otro y conmover, ya sea a través de la música, de la literatura, de la plástica, de la escultura, de la cerámica, de la cinética, de la fotografía. Es tu propia expresión tan fuerte, tan sintética, tan conmovida, que cuando le llega al otro lo conmueve y la hace suya, la interpreta como quiere, porque tú haces una obra de arte y se queda en el otro, lo que sea, ¿no? La música, un libro, una escultura, una fotografía, un arte cinético, una instalación. Cada vez tenemos más versiones modernas del arte. Eso es el arte. Tu propia expresión conmovida que se traslada hacia el otro, lo conmueve y el otro la hace suya. Estaba conversando el otro día con otro acuarelista, que no recuerdo muy bien el nombre porque han pasado acá, pero muchísimo. Y también, por ejemplo, estaba conversando hace tiempo atrás con el maestro español don Martín Soria, que también estuvo con nosotros. Que me costó pololearlo casi un año más o menos para que pudiera aceptar. Y... Bueno, a mí me pololeaste como 3 meses nomás, ¿viste? No. Y don Martín Soria, estábamos conversando acá en el en vivo, estábamos hablando, y fue algo como, no sé si revelador, pero como que empezamos a conversar y como que se llegó hasta casi a una conclusión de que el arte es la perpetuidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe que es finito, el ser humano sabe que nace, y es como bien extraño lo que voy a decir, pero desde que el ser humano abre los ojos, desde que es bebé, en su frente ya tiene una fecha de muerte. Sabe que va a morir en algún momento. No sabe cuándo, pero es inherente.
Y el arte, para nosotros los artistas, no solamente nosotros los artistas plásticos, sino que los músicos, fotógrafos, escultores, escritores, dramaturgos, cineastas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hacemos repercute mucho más allá de lo que nosotros podemos vivir. Y eso es muy interesante en la vida del artista porque cada cosa que uno hace sabe que va a perpetuar en las próximas generaciones, esté el artista o no esté el artista. Bueno, yo creo que esa es una gran reflexión, pero infelizmente no se da siempre. O sea, solo Claro. yo escribo mucho, trabajé 20 años, fui 20 años ayudante de Poli Delano, el gran escritor, fallecido ya, y fue su ayudante. Entonces, el Poli decía que solo, o sea, que lo que queda es la buena escritura, lo que tú vas a leer 20 años después, 100 años después, no sé, los hermanos Karamazov, Dostoyevsky, no sé, ¿no es cierto?, Kafka, que les guste o no les guste, lo que queda es la gran escritura. Entonces, dentro de eso, lo que plantea Poli, que hay gran escritura, buena escritura, más o menos escritura, y otra no tanto, y en ese sentido, responsabilidad de los artistas, nosotros, de nosotros mismos, todos los músicos, los escritores, de que lo que hagamos sea un producto tan elaborado, con tanta síntesis, con tanta reflexión, elaborado en el sentido de la reflexión, no en el sentido de la forma, de tanta reflexión que sí pueda ser un aporte. En mi caso particular, y me gusta que lo ponga sobre la palestra, a mí me gusta mucho la investigación, la reflexión sobre el arte, y creo que el arte, en el caso nuestro, los acuarelistas, los dibujantes, los pintores, es mucho más que pinturas bonitas sobre la pared. Es un instrumento que tiene algo que decir. Yo personalmente trabajo el medio ambiente, la pérdida de agua, por eso trabajo los glaciares, el paisaje chileno en otras épocas, pero es mucho más que una acuarela. Acuarelas bonitas hay muchas. Esas no van a perdurar, digamos, ¿no es cierto? Porque son acuarelas bonitas. La acuarela que tiene una reflexión detrás, que plantea lo que el artista tiene que decir. Por eso que yo parto, cuando tú preguntaste qué era el arte, parto de lo conmovido, de la emoción personal del artista. Si el artista tiene algo que decir, está conmovido, más allá de la belleza, hay muchos artistas muy buenos formalmente, pero tiene que tener además un mensaje que decir, no un mensaje, ahí la gente se pone un poco peluda cuando empieza a hablar de mensaje político. Yo no hablo de mensaje político, hablo del más allá del mensaje de la belleza, hablo de cuál es el sentido del arte. Y eso ahora es la forma en que yo estuve hace poco en Francia, en las exposiciones que tuvimos, en Italia también, y es la forma, en Estados Unidos también, es la forma que el arte se entiende como un instrumento que puede ser útil a la sociedad a posteridad, que es lo que dices tú. Pero para eso los artistas tenemos una responsabilidad muy grande, que es la reflexión sobre nuestra obra. O sea, muchas veces tenemos ganas de pintar y pintamos, y está perfecto, y hacemos cosas bonitas y está perfecto. Pero cuando nos planteamos frente a un público, además, no solo que la obra tenga algo que decir, que conmueva, que cuestione, ¿me entiendes? Yo estuve en Francia y poniendo en talleres para niños, aparte estuve con Flavia Rebori, la menciono porque me gusta mencionarlos, hay muchos artistas que están dando vuelta en este ámbito, y los niños nos preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre un glaciar y un iceberg? En los niños franceses, ¿no? Y allá los niños los llevan desde muy pequeños a las exposiciones de todo tipo, y los niños con mucha asertividad se preguntan. Entonces ahí hay que explicarle, un iceberg es un glaciar muerto, el cadáver de un glaciar es un iceberg, ahí está la pérdida del agua, y a los niños les hace un sentido. O sea, el arte, yo estoy poniendo el ejemplo que yo conozco, hay miles de ejemplos. Es lo que yo he vivido. Entonces, el arte como un instrumento que tiene algo que decir va a perdurar, como un instrumento que cuestiona a la sociedad, que aporta a la sociedad, que de alguna manera investiga lo que la sociedad es, que refleja lo que la sociedad es, o que sencillamente cuestiona al espectador para bien o para mal. Tenemos ejemplos maravillosos, la Cecilia Vicuña, ¿no es cierto?, hace 30 años no la recibieron en Chile, y ahora los quipus sangrantes, que tiene que ver con el tema de género, ¿no es cierto?, con todo lo que ya no me voy a extender, están ahí, estuvieron hace poco en la mitad del Bellas Artes colgante, pero antes estuvieron en Nueva York, claro, en Londres, en Alemania. O sea, obviamente nuestro público, y está tal vez
estamos recién llegando a eso, llegando hace poco, y para eso ese es el rol de nosotros como artistas, cuestionar al público, entregarle, hacer la mediación, trabajar con niños, trabajar con talleres. Yo sé que ustedes mucho lo hacen, y hay muchos acuarelistas que lo están haciendo. En este momento hay un revival de, no sé cómo se dice, como un renacimiento de la acuarela, tanto en Viña, en Concepción, en Valdivia, acá en Santiago, en otras partes, y eso es muy bueno, porque la gente empieza con la técnica, una técnica que es muy plástica, que es muy rápida, pero esa es la iniciación. Después, como artistas, tenemos que plantearnos cuál es el sentido de nosotros mismos, de nuestro arte y de nuestra interacción con el público. La mediación es mucho más que una visita guiada. La mediación es el intercambio cultural, de cuestionamiento, de conocimiento, de ida y vuelta. El artista, a mí me ha tocado muchísimas veces hacer visitas guiadas, talleres, conferencias. Yo hago muchas conferencias, porque creo en esto que tú haces, creo en ti, por ejemplo, tú lo haces todo el tiempo, ¿no es cierto? En dar a conocer, en que al otro le quede una cosita y piensa y se va por otro lado, no significa copiar lo que uno hace, ¿entendés? Y eso que tú haces, y yo aprovecho de agradecerte el que me hayas invitado formalmente, que llevas 3, 4 años, 88 de estas charlas que quedan, ¿no es cierto?, que quedan en YouTube. Si por cada charla a un artista o a una persona le queda, oye, ¿será esto así? ¿Me conmoverá esto así? Un pensamiento le da vuelta, ya se pagó. Y seguramente le ha quedado mucho más. Entonces, ese tipo, yo digo siempre, la mediación, lo repito, es mucho más que una visita guiada, es la interacción, es el cuestionar, es darle al arte el sentido que tú dices, o que Soria dijo que tenía, algo a perdurar más allá de nosotros, como una especie de hijo, ¿no?, de continuidad. Y de hecho, y se nota, yo he estudiado mucho el arte primitivo, en las cavernas los hombres usaban el arte, ¿no es cierto?, las primeras cavernas en Altamira, en Lascaux, y mucho antes también en Turquía, en Göbekli Tepe, los tallados, acá también los pintados, ¿no?, para expresar lo que sentían. Ese es un rol social del arte, ¿no? Salgamos de los museos, o quedémonos en los museos, pero salgamos en la comunicación, hacer estas cosas sociales. Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Sí. Hacer el lobby. Una vez estaba conversando, pero ¿cómo se llama? Estoy presentando más o menos, bueno, a ver, el año pasado estuvimos presentando full durante todo el año con el Museo de Historia de Penco, porque yo soy de acá de Penco, y entonces una muestra sobre unos cuadros en acuarela y en tinta china, y en tinta, ¿cachai?, con tiralínea y en acuarela. Y entonces cuando empezamos con el proyecto, el museo estaba cerrado por reparación, y lo van a abrir recién ahora en un par de meses más. Y el director me decía, chuta ya, pues, ¿cachai? A ver, tu idea está súper buena, pero ¿qué es lo que hacemos? Porque el museo está cerrado. Y yo le dije, ya, pues, ¿cachai? Pero entonces saquemos el museo a la calle. Exacto, bueno. Y me dijo, sí, ya, pues, entonces, ¿cachai? Hagamos una muestra itinerante en la cual nos recorrimos por todos los liceos, nos recorrimos por todos los colegios. Había unos colegios que estaban, por ejemplo, no sé, en el campo, así como súper lejanos, ¿cachai? Donde no tienen ninguna posibilidad de poder ver una obra. Y para allá nos fuimos, ¿cachai? En auto y acarreando con todas las cosas, ¿cachai? Arriba y todo, y después haciendo una mediación, pintando con ellos, pintando con los niños y todo, en la casa de adultos mayores, edificios públicos, fuimos a los bomberos, en todos lados. Y yo decía de que esto es responsabilidad nuestra, ¿ya? Nosotros también tenemos que aprender, o sea, decirle, motivar a la gente, mira, ¿sabes qué? Se está haciendo esto, pero si está cerrado donde se está haciendo, ustedes quédense ahí, nosotros vamos para allá. Y bueno, y fue todo un año, en serio, fue un año muy extenso, muy contento, en la cual vimos muchísimos niños, conocimos muchas personas, así que bueno, era más o menos como para hacer la síntesis. Voy a leer acá algunos comentarios. Waterviolet, hola, dice, hola a todos, Pouf-K, hola Micaelina, dice también lo mismo, ¿no es cierto?, hacia arriba. Edu Sten, saludos, y ahí coloca monito con gafita. Brooksync, qué bien, dice, felicidades. Y vamos siguiendo leyendo porque también hay como muchísimos saludos por acá. Arte.abram, qué buena invitada, qué buena, dice. Amamos la acuarela, Mica.waterviolet. Seguimos leyendo algunos comentarios que nos han escrito. Muchísimos saludos para
a todos, ¿no es cierto?, en la cual llegan también a colocar. Dime, entre todas las técnicas que existen, entre grafito, pastel seco, carboncillo, óleo, acrílico, tinta china, etcétera, etcétera, sepia, magenta, bla, 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 ¿por qué la acuarela? Es lo que te dije al principio. Yo soy una mujer muy de resumen, del hecho de ser arquitecto, haber estudiado arquitectura. La síntesis me importa mucho. Claro. Yo siempre cito la síntesis, la limpieza, la fluidez. Decir y un poco tiene que ver con lo que tú dijiste, algo que a posteridad, con muy poco, emocionar mucho, decir mucho. Te fijas, con 3 trazos, la Lea siempre nos hacía ejercicio, oye, 5 trazos para hacer algo. Chuta, nos ponía un huevo blanco sobre un plato blanco. ¿Qué haces para pintar afuera? Fue una gran... Entonces, para mí la síntesis es muy importante, es limpia, es fluida, es transparente, te plantea un desafío. A mí me gusta, yo soy una mujer de desafíos, me gusta tomarlos. Mañana tengo una fundación en estos tiempos, o la tengo hace muchos años, pero en este momento luchar con el nombre de una fundación ya es casi oprobioso. Me gustan los desafíos y soy también sustentable. Entonces, el desafío que plantea la acuarela, de decir sintéticamente, de plantear un desafío plástico, pictórico, en síntesis, limpio, con pocos trazos, es un desafío increíble. Todos los que somos acuarelistas sabemos que, y Lea siempre nos decían, para que te salga una buena tienes que pintar 20. Aquel acuarelista que te dice, hice una acuarela y como que siente, no, uno no hace una acuarela, yo tengo 300 guardadas ahí, que son mis borradores, y que además uno tiene que fluir y aprender de sus problemas. Entonces, eso para mí es la acuarela. Yo no, además que la acuarela, a diferencia de otras técnicas de carga, como es el óleo, como es el acrílico o mezcla, ¿no es cierto?, tiene algo muy interesante que es bastante no tóxica, independiente que si te comes algunos pigmentos te envenena, pero puedes trabajar en un ambiente cerrado. Es por eso, me preguntaron hace poco en otra entrevista, por qué creía que ahora en los últimos 5 años había un resurgimiento de la acuarela. Yo, la pandemia nos ayudó. Yo recibí después de la pantalla un montón de gente, mucha gente que me dijo, oye, empecé a pintar acuarela porque estaba en mi pieza encerrado casi 2 años y quería hacer algo, no podía tocar el piano, un piano es más o menos grande, un instrumento, y la acuarela no es tóxica, o sea, no emite vapores tóxicos, se trabaja con muy pocos elementos. Yo siempre recomiendo a mis alumnos, siempre tengo alumnos, yo hago mucha curatoría, entonces tomo alumnos que ya van en un camino, digo, oye, reduce la cantidad de colores, no compren esas paletas chinas que tienen 40 colores, además que se gastan un montón de plata. El verdadero artista, así como lo hacía Durero, así como lo hacía Turner, Gilling, tantos otros, Klee, ¿no es cierto?, Paul Klee, prepara sus colores. Entonces cómprense 3, 4, 5 colores, 2 azules, 2 rojos, 2 amarillos, y pónganse el desafío de crear sus propios colores. Yo hice todos los glaciares con 2 tubos, y toda una serie infinita de colores, ¿no? Ese planteamiento que hace la acuarela, que no tapa, la acuarela tiene algo además fantástico. Yo me apoyo mucho en las máximas de Calvino, las 6 propuestas para el tercer milenio, esta levedad, esta transparencia, esta fluidez, esta coherencia. No tapa, ¿cachai? Es coherencia. Tú tirás un brochazo, después tirás el otro, creas una veladura, si te ensucias, sonó. En cambio, en otras técnicas con carga, no así en el dibujo, ¿no? Porque en el dibujo puedes borrar. El dibujo se parece un poco más a la acuarela en ese sentido. En otras técnicas con carga tú te tiras más pintura, ¿te fijas? Yo no puedo trabajar así. A mí la acuarela es lo único que me identifica. Me desafía, pero me identifica, me desafía y me identifica, y en ese desafío también me identifico. Para lograr algo rápido, necesitas pensar rápido, tener antes lo que decía la Lea, el dibujo tiene que hacer. El otro día estuve con el maestro Vilchi y me decía igual, él no es acuarelista porque él no puede ser acuarelista el grabado, ¿te fijas? Porque él necesita dibujar y plantearle ahí la cosa. Pero yo no pude hacer a pesar de que aprendió acuarela con Nemesio. El primer curso del maestro Vilchi, el Premio Nacional de Arte también, lo hizo con Nemesio. Nemesio, yo creo que de todas las cosas que hacían las acuarelas de Nemesio son extraordinarias, y las hizo a los 18, 19 años cuando estudié arquitectura. Entonces, si tú me dices, ¿por qué la acuarela? Básicamente la fluidez, la síntesis, la liviandad, el desafío. Y ahí estamos, pues. Se hace lo que se puede. Cuando yo tuve el placer y el honor de conocerte, gracias, acá en Concepción fue en el auditorio de la Universidad Católica. Y fui con 2 amigos.
que también son artistas. Fui con don Fernando Castro, que es un maestro de la pintura acá en la octava región, y fui con Edgardo Oreña, que también es un acuarelista. Y bueno, o sea, nosotros ahí estamos fascinadísimos, ahí los tres y todo. Y, y me acuerdo de que tú me dijiste algo que, pum, me llegó. Y ella dice que eres muy buen dibujante, pero intenta no dibujar. Hazlo, hazlo a la hoja. Y a mí me costó muchísimo. Y debo reconocer que no sé, ¿cachai? Ya más o menos como de mediados, no sé, octubre más o menos del año pasado, ya empecé a trabajar sin dibujo. Con un miedo terrible, porque tú tienes que entender que para un dibujante, ¿ya? Yo me considero más un dibujante que un Y acuarelista. tú eres un Entonces, el lápiz... dibujante. Yo he visto tus dibujos de personas, son extraordinarios, tienen un dominio para el dibujo extraordinario. Muy amable. Claro, debe ser un gran desafío tirarte al agua, ¿sí? Tirarte al agua de sí, la pared. claro. Sí, claro. Entonces, yo la acuarela en las cuales yo realizaba, o realizo a veces, no sé, ¿cachai? O sea, dependiendo si hay algún retrato o algo así, ocupo muchísimo el lápiz. Y de hecho, siempre digo, yo me considero mucho más un dibujante que un acuarelista. Yo me voy a morir con un pincel, o sea, yo me voy a morir con un lápiz en la cartera en vez de un pincel. Y entonces empecé a darle, y como bien, o sea, decía, ¿no es cierto? Yo me planteaba el dibujo primero en mi cabeza, porque sabía que ya no me podía apoyar en la hoja. Uh-huh. Y de hecho mi esposa también como que, o sea, me decía, da el paso, da el paso, da el paso, da el paso, no dibujes tanto, sino que anda en la hoja. Y yo le decía, no, le decía, no, no, no. Entonces uno igual como que trata de rehuir un poco eso o resistirse. Y yo creo que los resultados igual también han sido bastante buenos. Y es increíble el cambio. Es increíble el cambio de cómo uno comienza a pintar directo sin dibujo. Opinión personal, y por la poca y nada experiencia que tengo, encuentro que el campo visual y mental se te abre, pero muchísimo. Es mayor todavía, es mayor. Entonces, yo al sentirme tan confiado con el lápiz, porque yo con el lápiz puedo hacer y deshacer lo que quiera, porque estoy acostumbrado, llevo 10 años dibujando, ¿cachai? Así, sin parar. Entonces, cuando empecé a pintar, no sé, ¿cachai? Pero o sea, yo creo que más rato o mañana, yo creo que te voy a enviar alguna foto. Me encanta. Porque no están acá, están allá en mi local. Para que las veas, porque eso están así nomás, eso están... Mira, yo hago... Y después las veo, y después, sí, y después las veo y digo, wow, es verdad, ¿cachai? Hay un cambio, hasta, me da la impresión que hasta la hoja recibe con otro comportamiento, no sé, es raro, el pigmento. Ahora, siguiendo por eso, el acuarela sin dibujar. Bueno, por lo que tú, ¿no es cierto?, estás también hablando, y le das 100% el crédito a eso. Pero ¿cómo se hace para el cambio? Yo ya conté mi propia experiencia, pero más o menos, ¿cómo tú crees que se puede dar ese cambio ahora? Buena pregunta, excelente pregunta. La experiencia en general es bien personal. Mira, durante pandemia he recibido 2 arquitectos muy connotados, que el arquitecto también, lo mismo que el dibujante, el arquitecto dibuja mucho, ¿eh? Y venían con sus acuarelitas ahí como muy dibujadas, muy perfectitas, donde estaba puesto todo. Y yo cito, y voy a recitar a Paul Klee. Paul Klee dijo, y creo que es la frase que a mí me guía hablando de los paisajes, estos tipos pintan paisajes, decía, la naturaleza lo tiene todo ad infinitum. El pintor tiene que tener el otro extremo, lo mínimo, porque la naturaleza ya lo puso todo. Es imposible que si tú haces un paisaje y dibujes hasta la última florcita, la última hojita, la acuarela te da eso, ¿no es cierto? Estaba Paul Klee hablando de la acuarela, ¿no es cierto? Lo contrario de las naturalezas, con tres trazos, con 3 pincelazos, entregas eso. Y cuando me gustó mucho lo que dijiste, porque me dijiste, se me abrió la cabeza, se me abrió la hoja, es porque cuando tú dibujas, un poco lo mismo que con el, tú puedes
dibujar hasta la última hojita, la última flor, el último guijarro, la última arruga, ¿no es cierto?, de una cara, estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando tú pintas sin dibujo, y por eso digo la expresión, la experiencia es muy particular, cuando tú pintas sin dibujo, tienes que tener todo en tu cabeza, y en tu cabeza hacer un proceso conceptual, mental, mucho más sofisticado que mirar y copiar. Tienes que reducir, sintetizar, y por eso que yo siempre tomo lo que decía la gran Lea Kleiner, la síntesis. O sea, en todo lo que te entró por los ojos, lo que tu cabeza procesó, lo tienes todo acá, y lo viertes en el papel en 3, 4, 5 trazos, aguadas, pincelazos, lo que sea, ¿no? Entonces, el proceso mental que a ti se te produce te da una... Tú sabes que mientras más conexiones neuronales uno haga, más capaz, más inteligente nos volvemos. Te da, y por eso es una... ¿Te fijas? Y volviendo a estos dos arquitectos que llegaron con sus acuarelitas muy modositas y empezaron a trabajar con los dos al mismo tiempo. Ahora van a exponer en Ancud, y por eso yo los nombro, estoy muy orgullosa de ellos, porque en 2 años se soltaron, botaron el lápiz, o sea, estaba todo lapiceado debajo, se notaba detrás del agua el horizonte, siendo ellos muy buenos dibujantes. Entonces, salirse de eso para ellos fue fantástico. Uno está dibujando los mares de Chiloé, Rodrigo Razo, y el otro de Jorge Swinburne, está dibujando los paisajes de la zona del Maule, ¿no? Donde tiene algunas cosas que hacer, conoce mucho ese paisaje, pero ahora sin lápiz y con el color, el pigmento en la acuarela es muy importante, y con el pigmento, si tú no manejas bien la síntesis, se te va para todas partes, como te tiene que haber pasado. Entonces, en general, la experiencia da miedo, es un desafío, el artista es alguien que acepta desafíos, los artistas siempre vamos delante de los demás. Tenemos casos aquí, la Lottie Rosenfeld con las cruces en la calle, la misma Cecilia, tantos, Nemesio, todos. El artista es una persona que siempre va adelante del grupo donde está, el grupo contemporáneo. Van Gogh, un ejemplo fantástico, Vermeer, todos los grandes, ¿no? Durero, gran acuarelista, claro, Vermeer maravilloso, Durero, gran acuarelista, ni hablar de Turner, que es el gran maestro de la luz, todo el ídolo nuestro. Fíjate que Turner en 1700, en la segunda mitad del 1700, pintaba sin lápiz. En Castillo, yo viví mucho tiempo en Inglaterra, en la zona donde Turner pintaba los castillos estos escoceses, en medio de ruido, vivía en esa misma zona, en Newcastle upon Tyne, y me asombraba ir al Tate o al Victorian Albert Museum a ver las acuarelas de Turner de esos castillos a puras aguas y unos amarillos suavecitos, y tipo con 3, y ahí yo ya me volvía loca, y dije, yo nunca voy a poder hacer esto, te diría, con 3 o 4 brochazos, 2 colores, 3 colores, o el incendio que tiene Turner en Venecia, ¿no? Un manchón rojo. No tienes que pensar, no está el detalle del edificio que se quemaba, de la ventana que se cayó, de la ola que se metió debajo de no sé qué. Está la emoción, la síntesis, y han pasado, imagina, 1790, 1800, 1900, más de 250 años, y vemos una acuarela de Turner, una exposición de Turner en el Museo de la Moneda hace unos años, y nos emociona igual, o sea, te hace síntesis, está ahí. Entonces, claro, la transición es algo muy personal, y claro, hay artistas que nos cuesta más el desafío, que nos demoramos más. Tú lo tomaste, yo te saco el sombrero, porque del dibujo, así como el tuyo, al agua, pero vas a llegar, ¿no? Yo, algo que hago mucho es recibir fotos, imágenes de gente como que quiere, oye, ¿por dónde voy? Encantada, feliz, veo a veces no las veo al tiro porque recibo muchas cosas, y estoy metida en muchas cosas, porque además la gestión de arte me consume. Quiero terminar dando mis cosas, pero bueno, aportamos, yo creo que un granito de arena al desarrollo de la acuarela, los libros, la investigación, las exposiciones, etcétera. Antes de seguir comenzando, ¿no es cierto?, y poder hablar sobre los libros y todo lo que se viene ahora, hay una pregunta que hablemos un poco sobre la independencia de la acuarela. Si bien, ¿no es cierto?, desde hace aproximado acá en Chile 250 años, por lo que estuve viendo en igual como se trata esa conferencia, y en la cual uno también ha estado investigando, los primeros investigadores, ¿no es cierto?, como cuando cruzaban como desde un lado a otro, siempre llevaban, no sé, como a un pintor, a algún acuarelista, algo de que sea como mucho más fácil, los mismos botánicos, ¿no es cierto?, en la cual estaban. Entonces iban como recolectando como ciertas imágenes, era muchísimo más fácil, pero era quizás como para el medio de investigación. Y antes de eso se utilizaba muchísimo, era como el bosquejo previo
a la gran obra en óleo, o en óleo así, ¿cachai? O sea, te estoy hablando en los tiempos como muy primitivos, clásicos. Entonces era como el ayudante, era como el primo chico, era como el bosquejo de... ¿En qué momento este primo chico, llamado Acuarela, del óleo, de estas grandes y maravillosas obras clásicas, llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero tener la misma importancia que tienen las demás técnicas y yo también me quiero dar a conocer por sí sola. ¿En qué momento la acuarela alzó la voz en la familia y dijo, ¿sabes qué? Yo también valgo por mí mismo? Bueno, yo creo que fue en la segunda mitad del siglo, el de 1700, ¿no es cierto? En Inglaterra, los primeros grandes, a pesar de que el gran maestro de la acuarela es Durero, en 1500 y tanto, 1520 en Alemania, pero él hizo estas liebres muy detalladitas, más bien, como dices tú, un enfoque casi botánico, tiene unas cosas magistrales, claro. Pero la acuarela, como la entendemos ahora, el gran resurgimiento, porque ya la habían usado los mayas, los egipcios, los chinos, los orientales hacen otra forma, ¿no? En 2 o 3 colores, la aguada, las pinturas, los las uquillo, ¿no? Pero el gran resurgimiento en nuestro mundo occidental, por alguna forma de decirlo, empezó la segunda mitad del 1700 con los ingleses. No, antes de Turner hubo varios otros. Girling, hay un par de mujeres, Hathaway, muy buenas. Y tanto es así que ahí se formó, que ellos tenían la Real Sociedad de Pintores, y los acuarelistas eran, como tú bien dices, un poco el pariente chico, el primo chico, y decidieron formar su sociedad de acuarelistas, ¿no es cierto? 1780 y algo. Y la reina Victoria, que era una gran acuarelista, un fabricante que fue brillante, que inventó la cajita para sacar con unos botecitos, ¿no? Entonces la reina Victoria salía a los campos y le dio un gran auge a estos pintores, a esta técnica. Y de ahí se desarrolló la acuarela. Ha pasado por distintos periodos más conservadores. Después se dice que la primera acuarela contemporánea la hizo Vasarely en 1910. Porque él pintó la acuarela contemporánea, la acuarela moderna, la mancha, te fijas la expresión de la mancha, el arte abstracto. La primera acuarela abstracta es de Vasarely, así. No es que sea, probablemente alguien más lo hizo, pero es lo que está. Y de ahí ya un resurgimiento, y de ahí a nosotros, a Chile, que sí se usaba, como tú bien dices, se usó como registro en 1700, 1800, fines de 1800, se usó como registro de lo que éramos como personas, registro geográfico, registro de nuestra fauna, flora. Después vino un apoyo, así como un croquis para las grandes obras, la pintura Caballete, como tú bien dijiste, y yo diría que a partir de 1937, que llegó a Roa había sido enviado por el gobierno en esa época, a partir de 1890, el gobierno envió a Europa a sus pintores para que se europeizaran, y algunos se afrancesaron, pero Roa tuvo la suerte de ir a Alemania, y en Alemania hay una tradición de acuarela, incluso hay una acuarela. Sí, muy fuerte. Él trajo la acuarela, aprendió la acuarela allá, la acuarela suelta, ¿no es cierto? Roa fue el primero que hizo los cielos húmedos, sin lápiz, tiraba las manchitas, que el cielo se presta fantástico, todos nosotros lo sabemos para hacer, no necesitáis rayarlo, y él le ofrecieron en el Bellas Artes la primera cátedra de acuarela que se hizo oficialmente en la universidad. Acá fue la de Roa, y la tuvo hasta que ganó el Premio Nacional de Arte en 1965. Y él, de alguna manera, es el formador de muchos de los acuarelistas. Ya incluso nosotros somos los nietos, de alguna forma, tuvo el bisnieto más joven todavía. Pero de ahí se formó en Chile la cátedra acuarela Mireya Larena, Jimena Cristi, muchos de los que eran incluso contemporáneos de Roa por edad, todo eso que se llamó la generación del 40, todos tomaron clases de acuarelas con Roa o con otros parecidos, Francisco Hijo, mismo Carlos Manner, falleció hace poco, de arquitecto fantástico, y hubo además otros que venían de Europa, Galván, que venía de España, hay un alemán en Valdivia, hay un pintor totalmente desconocido, que es Heinz Britzmann, venía arrancando la guerra y había aprendido en Europa, se enseñaba la acuarela como técnica, no como técnica individual, no como bosquejo como decía. Y
de esos bueno, Baixas, el gran formador de todos los acuarelistas de la Católica, que no era arquitecto, pero hacía clases de acuarela en la Católica, gran formador de Antunes, de Pérez de Arce, se me van algunos otros, Echenique, Baixas. Y a través de las escuelas de arquitectura, que era la única que de alguna manera amparaba, ¿no? Fuera de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, de ahí también en la Chile hubo gente que practicó, estuvo Camilo Mori, la Escuela de Artes Aplicadas, hicieron muchas cosas de arquitectura, estoy hablando de los 40, los 50, por ahí. Hubo además acuarelistas que eran ilustradores, como Coré, o la Elena Poirier, hubo varias mujeres que hicieron acuarela, más bien en la ilustración de dibujos de las revistas que había, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, yo te diría a nivel global, en la segunda mitad del siglo de 1700, en Inglaterra, fue el boom, estos ingleses, apoyados por la reina Victoria y los fabricantes que hicieron estas cajitas chicas para pintar afuera, el boom de la acuarela en la época más moderna, y pasando por varias etapas, llegando a Chile en 37 con la cátedra de acuarela de Israel Roa en el Bellas Artes, que duró del 37 al 85, que, imagínate, vamos sumando casi 50 años, ¿no? Y de ahí, bueno, el otro gran hito de la acuarela es cuando llega Kleiner, la Lea Kleiner, la gran maestra, que afortunadamente todavía está con nosotros. En los 80 ella empieza a pintar acuarela ya más allá de lo que hacían los maestros como Advanter, como Roa, como Vistúa, como Olmos, como Hassan, habían varios, seguro se me va a quedar alguno. Te corto justo ahí. ¿Ah? Sí. Sí, te corto justo ahí, ¿no es cierto? Porque vamos a comenzar a hablar sobre esta experiencia de cómo fue desde el momento en el cual conociste a la gran maestra Lena Claire, desde el comienzo, la relación que llevan forjando hasta ahora y cómo tú ves la importancia cultural nacional y latinoamericana, si no habla mundial, de la maestra. Mira, Lea Kleiner es una mujer súper quitada de bulla, súper bajo perfil. De mi gusto, ella debería haber sido Premio Nacional de Arte hace mucho rato, pero muy poco flashy, como decimos. Ella siempre se marketeó mucho, pero es una gran maestra. Y una maestra es mucho más que aquel que te enseña a pintar. Una maestra es el que te enseña a reflexionar. Yo tengo la escuela, yo estudié curatoría con ella. O sea, y cuando uno ella enseña curatoría, no es decir lo que a mí me gustaría hacer o lo que yo creo que está bueno, sino que es sacar del otro lo mejor y hacer que el otro crezca solo. Sí. Yo conocí, a través de mi marido, ya fallecido, Edwin Haramoto, conocí a Lea porque ella es bastante mayor, él y su marido eran amigos y las conocí haciendo papel, qué sé yo, y ya a través de los talleres de papel, ella empezó a hacer talleres oficialmente de acuarela, bastante, como te digo, fines de los 90, 99, y empezamos a labrar una relación súper interesante. Ella era muy generosa en su departamento, en su casa recibía 20, 30 alumnos, hay muchos de los que están trabajando ahora, Juan Urrejola, Flavia Reuri, Luz María Guerrero, algunas que fueron sus ayudantes, Patricia Carreño, se me olvidan, muchas generaciones. Muy generosa, y la maestra tenía una cosa fantástica, que no te imponía. Yo me acuerdo, yo soy muy autoexigente y empecé pintando, voy a dar una anécdota que he contado otras veces, así que me lo perdonen los que la han escuchado. Yo era muy autoexigente y me gustaba mucho el paisaje, quería retratar la montaña chilena con la síntesis, y no, me destruía todo. Y un día ella, un poco así como para revecerme, me dice, ya, te vas a ir a encerrar al baño. Y me mandó a encerrar al baño. Tenía un baño muy grande con un gran espejo con mis acuarelitas, mis 2 o 3 colores. Y pinta lo que ves. Porque yo no, y bueno, y lo que yo veía era mi propia cara. Y bueno, a raíz de eso empecé a trabajar la figura humana, por supuesto sin lápiz, sin nada, manchón. Y a raíz, y fue un gran aprendizaje. Esas cosas tenía la Lea. A otras personas que le costaba, que llenaban de colores, como te digo, les ponía un plato blanco con un huevo. Y vamos haciendo ejercicios, o sea, ver qué sacas, cómo te encuentras con eso. ¿Te fijas? Yo empecé a experimentar con muchos soportes, con muchos papeles. No, ella es una mujer extraordinaria, una gran acuarelista. Yo hice una gran retrospectiva de ella ahora
21, 22, terminamos la universidad tal que hacía obra, tiene muchísima obra. Ella empezó con el grabado y la fotografía de Lea también es movida, o sea, es como en el agua que se corre. Ella es la maestra de la síntesis. Para mí, Lea es un punto de inflexión en lo que es el desarrollo de la acuarela, así como Roa lo fue en el 37, en fines de los 80 lo fue la Lea, porque empezó la síntesis, 3 trazos para armar algo, ¿te fijas? Y la obra de ella lo retrata. Afortunadamente pudimos hacer una retrospectiva, pero ella es una persona de muy bajo perfil, nunca se marketeó, era maestra y acuarelista, y así empezamos. Una vez yo, como trabajaba por esta empresa, una empresa norteamericana como arquitecto acústico, que los norteamericanos, había trabajado 22 años, trabajé con, entonces te meten el concepto de tienes que hacer el business, que es la cosa, ¿no? Y un día en su taller veía que todos teníamos 20, 30 acuarelas debajo de los mesones, y yo le digo, Lea, ¿cómo vamos a tener tanta acuarela y no vendemos nada? Y hicimos la primera venta de acuarela en el barrio aquí, donde nosotros estábamos, la Fundación Museo de la Acuarela, han vivido 3 grandes acuarelistas. Abarca, que fue un gran acuarelista en 1920, maravilloso, también sin lápiz, unos paisajes totalmente contemporáneos, que alguien podría hacer ahora. Vivía acá, la familia todavía vivía Roa en el barrio, y vivía Vistúa, el taller de Vistúa estaba a 2 cuadras de la cosa. Entonces dijimos, bueno, si estos 3, y Abarca en 1920, 30 hacía venta en su casa, en la época que esto era un peladero, no al lado de la cordillera. Y dijimos, con la Lea, le dije, no, Lea, no se pueden guardar. Hicimos la primera venta, súper asustados, que nos llaman, te estoy hablando del principio de los 2000, 2005, por ahí. Hicimos una venta con los amigos acá, nos juntamos 10, 12 acuarelistas. Me acuerdo que estaba Luz María Villarroel, probablemente Jimena García también, tantas, ¿no? Patricia Garreño, Adelaida Larraín, que era la jovencita del grupo, Juan Urrejola. Hicimos la venta y nos fue bien, vendimos todo, vendíamos la acuarela a 15 lucas, y ahí nos dimos cuenta que había un interés, primero había un desconocimiento completo del público, pero algo les resonaba, porque los niños en el colegio pintan acuarelas, ¿te acordás? Las acuarelitas arteras. Sí. Empezamos, a raíz de eso yo formé un colectivo, después fundé la fundación, y desde ahí en adelante, bueno, trabajar sin fines de lucro y con fundaciones ha sido difícil con los recursos. Hemos ganado varios fondar, como 7, ley de donaciones ya no me acuerdo, somos un equipo muy pequeño, Soledad Benavente, Juan Manuel Martínez, nuestro historiador, otras personas, alumnos que trabajan con nosotros de repente, y hemos empezado, llevamos ya, imagínate, más de 20 años en el tema, más de 15 años como trabajando como grupo, como fundación, con los papeles legales. Hemos sacado 1, te lo voy a mostrar, sí. 2, 3, 4 y 5 libros de arte relacionado con la acuarela, y con mucho, mucho esfuerzo, con donación de privados, con fondar, trabajando por amor al arte mucho, así como tú trabajas por amor al arte también. Y en paralelo... Yo necesito uno de esos libros. Yo necesito esos libros para tenerlo acá en mi biblioteca. Por supuesto, te voy a mandar este, que es el último que acabamos de sacar, que este es un libro que salió premiado por Fondar 2 veces, o sea, uno, la investigación se hizo con Juan Manuel Martínez, que es historiador, doctor en historia ya, acaba de sacar su doctorado, me parece, que relata los últimos 250, un poco más, 300 años de la acuarela hasta nuestros días, que termina con algunos acuarelistas contemporáneos, ¿vale? Y que cuenta un poco la historia, cómo se fue articulando, un poco lo que tú me preguntabas. Claro. Pero también hicimos, uno de los primeros libros que hicimos fue sobre el maestro Roa, apoyado en esa época hijas que ya no están desgraciadamente con nosotros, una por lo menos, que era una retrospectiva apoyada por el Banco Itaú también. Y hice que este es un manual de acuarela, fue el primer libro que sacamos, apoyado en una idea que teníamos con Lea hace mucho tiempo, que es un manual de acuarela, ¿no? Como acuarela contemporánea, que se enseña a pintar. Sí, una imagen sensible de Chile. Una imagen sensible de Chile. No sé. Maravilloso. No sé si ven la pantalla. Este libro ya, desgraciadamente, está agotado y no hemos tenido... Pero hay obras maravillosas como esta de Patricia Carreño, que muestra, por ejemplo, cómo trabajar la acuarela con sal, de una sutileza y una síntesis. Acá hay un cardo hecho con 2 o 3 colores, no lo muestre bien, ¿eh? Pero el libro está en nuestra página. Nosotros tenemos una página web, www.museocasalacuarela.cl, la mía es .com, yo también tengo la mía,
Sí, Y ahí están los links a los libros, la gente los puede ver en línea, ¿no? Y sí, bueno, y después hicimos un proyecto maravilloso, que este libro creo que tú lo conoces, que es Mujeres del Agua, el único proyecto de acuarelistas 100% que ha llegado al Bellas Artes. El de Roa también estuvo, pero estuvo con otros artistas. Y este sí, son 100 años de acuarelistas mujeres en Chile, ¿cachai? O sea, donde además está otras artistas como la Rosel Brou, la Elena Poirier, la Dinora Duchitsky, bueno, se me olvidan varias, siempre se me olvidan varias cosas de la Rosel, todo en acuarela, te fijas, mira. Y obras que encontramos en el Museo del Linares. Hacemos este tipo de libros, nosotros vamos investigando en los distintos museos. Para el itinerario de la acuarela, más de 15 museos aportaron obras, las imágenes, nosotros pagamos los derechos de autor, porque hay que pagarlo, y aparte de 15 museos, más de 30 coleccionistas particulares, alrededor de, no más, casi 40 coleccionistas particulares aportaron las imágenes de su obra, entre ellos la familia Swinburne, porque se da que el bisabuelo Enrique Swinburne, 1880, era acuarelista en Valparaíso, después el hijo, Carlos Swinburne, arquitecto en Santiago, el Jorge Swinburne, arquitecto, profesor mío, y ahora el nieto, no, el bisnieto, pues, nieto, abuelo, bisnieto. bien nieto. Claro. Claro. Entonces, hay mucha acuarela dando vuelta. La gente cuando hemos hecho, y hemos hecho muchas expoventas, le llamamos nosotros, porque mostramos nuestras acuarelas, a veces de grandes maestros, a veces nuestras, a veces pequeño formato. A lo largo de los años, en pandemia paramos, por supuesto, los 2 años, y fue feo. Ahora, el año pasado hicimos el Día de los Patrimonios y vinieron más de 300 personas solo a ver acuarelas. Se nos llenó. Hicimos el Día de los Patrimonios y dijimos, van a venir 100 personas, 70 personas, 300. No cabíamos porque la casa es pequeña. El espacio que tenemos nosotros, desgraciadamente, no contamos con, tenemos un espacio de patio grande, pero los lugares de exposiciones son chicos. O sea, hay un gusto del público en general, de los niños, no solo de los artistas, siempre estamos acostumbrados a, intercambiamos muchos entre nosotros como artistas, como acuarelistas, claro, yo veo tus cosas, me gustan, tú ves las mías, te gustan, no te gustan, pero yo creo que hay que salir al público, hay que remecer al público, y la gente le gusta, o sea, para que el Día de los Patrimonios, un lugar pequeño, sin aviso, nosotros no tenemos ni siquiera, no teníamos, espero que este año tengamos facilidades para impedir, la silla de ruedas. Llegó gente impresionante, 300 personas para ver acuarela y se quedaban horas mirando. Habían 10 artistas mostrando su trabajo gratuitamente. Gabriela Britzman, yo nombro a las personas para que nos, Mariana Bronfman, por ejemplo. Bueno, y la gente, 300 personas en un día de los patrimonios a ver acuarela cuando podían ir a, no sé, seguramente fueron también al Museo Militar o al Bellas Artes, más personas. Pero eso quiere decir, lo que yo quiero decirte es que hay un interés del público por la acuarela, hay un interés del público por comprar acuarela, le gusta la acuarela, se mete en la magia de las aguadas, de los colores, de los pocos colores, se mete en la magia de la síntesis, se mete en la magia de la fluidez, se mete en la magia de la fluidez, se mete en la magia de lo límpido de la acuarela. Le gusta a la gente, le gusta mucho. Yo nunca he hecho y he hecho muchas, no sé, de estas exposiciones, ventas, exhibiciones, ya sea propias de la fundación, aquí en Valdivia, en Perú, en Argentina, en México, en que haya habido alguien que dice, oh, me carga la acuarela, me voy. No. No, No. no, no, no me contar. No. Se mete en el paisaje, se mete en la flor, se mete en la agua, se mete en la transparencia, se vuela, es como hay una acuarelista que se llama Nela Domjan, que ella es maestra de ballet de la Royal, no sé, Academy en Londres, y ella hizo ballet muchos años, una persona grande ya, y hace acuarela, y yo pienso que hay una relación entre la danza y la acuarela, esta cosa fluida, etérea, síntesis, el movimiento, tú haces un movimiento así y ahí queda, o sea, tú ves un ballet, no está todo lo que se hace, está la síntesis, la danza es muy parecida a la acuarela y por eso me resuena que Nela, que fue una gran bailarina y maestra, también haga acuarela. O sea, En estos casi cerca o 20 años de gestora cultural, eh, especialmente, ¿no es cierto?, llevando el nombre y el título de la acuarela de Chile y de Latinoamérica, ¿qué es lo qué es lo más difícil de ser gestora cultural acá en Chile?
Voy a decir algo feo, los recursos que el Estado, o sea, o depender del Estado o de los privados, porque mover una exposición, y tú seguramente lo sabes, y todos los que pintamos, hay que hacer curatoría, hay que pagarle a los curadores. En principio me acuerdo que la Lea, una de nuestra primera curadora, o Juan Manuel Martínez, pucha, a los amigos le pasas un cuadro, pero el trabajo de curatoría es muy pesado, hay que pagarlo, enmarcar, conseguir un lugar, los traslados, los catálogos, tiene que haber catálogo, las entrevistas en prensa, yo, Claro. de repente, que la prensa es fugaz, ¿verdad? Y que Sí, obviamente eso hay personas que no llegan, ahora las redes sociales ayudan mucho. El tema de los recursos es un tema grave, porque primero dependemos de estos fondos del Estado, son pocos, ya ni siquiera voy a hablar de los temas que están saliendo y por otro lado hay una gran ausencia de los privados para apoyar a los artistas, porque el artista no puede financiar hacer una exposición, aunque te pasen la sala gratuita, una exposición cuesta 3, 4, 5 millones de pesos en marcos, en hotel, en catálogo, en traslado, en el trabajo del artista. O sea, es bien especial porque cuando un actor hace su trabajo, le pagan la función, ¿no es cierto? O sea, está ahí. Pero cuando un artista visual, plástico, escultor, hace su trabajo, no le pagan hasta que expone, que ya ha invertido en otras cosas, y la vende si es que a alguien le interesa. ¿Verdad? Entonces, es muy difícil el tema, yo diría, a los recursos. Nosotros hemos sobrevivido gracias a los Estados y a privados, que bueno, nosotros estamos inscritos en la ley de donaciones como fundación, a privados que son más sensibles en el área, que les interesa el tema medioambiental, que de repente aportan para un libro, que aportan para una investigación, etc. Pero hay que pagar contador, hay que pagar abogado, hay que pagar producción, te fijas, todos los talleres. Uno puede hacer talleres gratuitos para ayudar a los niños, pero tú haces muchos talleres, pero y el tiempo y la preparación, no cualquiera hace un taller. Entonces, claro. está, sobre todo en Chile, ¿no? En Latinoamérica, en algunos países, pero fíjate que en México eso no pasa, en otros países, en Brasil tampoco pasa. Está mucho el tema de que el artista trabaja por amor al arte. ¿Y qué come el artista? ¿Te fijas? ¿Cómo mantiene a sus hijos? El tema de género en el arte es terrible porque las mujeres tienen que hacer cuidado con sus hijos, sus padres. Entonces muchos artistas terminan trabajando como docentes, que es muy valioso, pero relegan su trabajo plástico, su trabajo creativo. Y entonces, como sector cultural, tratar de aunar todos estos a los artistas que necesitan mantenerse, que necesitan cuidar a su familia, de las mujeres, es muy difícil. Y convencer a los privados, ¿no es cierto? El privado acá, con otras excepciones, porque nosotros hemos financiado cosas, entre otras, esto y el tema con privado. Después de la pandemia, más las cosas son mucho más difíciles. Obviamente tampoco hay... La gente ve el arte como una instancia secundaria, no de primera necesidad, pero para la artista es de primera necesidad y para las personas también lo es, el conmoverse, el pensar es. Y por otro lado, el privado es muy reticente, no es como, por las fundaciones culturales, acá hay una ley de donaciones, pero hay mucho desconocimiento, el Estado, la maquinaria del Estado en cultura está muy, muy lenta. Nosotros fuimos elegidos este año la Fundación Punto de Cultura, que es un nuevo programa que tiene el Estado. El único punto de cultura en la zona oriente de Santiago. Y los fondos, después hay que postular a fondos, son pequeños, y la gente tiene que trabajar. O sea, yo no le puedo pedir a una persona que tiene un taller para 20 tercera edad, 30 niños, lo haga gratis, porque además tiene 20 años de cabeza, de pintar, o sea, no cualquiera hace taller de arte. No debiera, por lo menos. Y bueno, en los colegios ya ayuda, pero como gestor de arte el tema de los recursos, de la gestación de los recursos es muy, muy complejo, no de los recursos humanos. Claro. Hay excelentes productores, excelentes montajistas, hay excelentes acuarelistas. En la primera exposición que hice en México había 3 embajadores, que dije, todos los embajadores dicen, Chile es un país de poetas. No, Chile además es un país acuarelista. Aquí hay acuarelistas, en Penco, en Concepción, en Valdivia, en La Serena, en Valparaíso.
en Coyhaique hay una acuarelista, hay mucho acuarelista, pero no sale, hay que aunar, tenemos que trabajar juntos. Por eso Sí, que la corporación, sí, nosotros como fundación, organizaciones con personalidad jurídica, sin lucro, la idea es aunar y de ahí poder salir a hacer presión. Porque el Estado en general, como individuos así, que pintan porque son felices pintando. Somos felices pintando, pero necesitamos comer y mantener a la familia. exacto, exacto. Yo creo que tú leíste ahí al gordo, al palo, al gato, no sé. Acuarelista Unido, acá llega y dice mica.waterviolet. Claro, Acuarelista uno unido. puede querer, uno puede querer y uno puede amar muchísimo su oficio, su profesión, ¿no es cierto? Acá suele ser cosas, ser dibujante, pintor, acuarelista, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo esperar a que venga la gente a golpearme en la puerta, a golpearme, ¿cachai? Y me diga, hola, ¿sabes qué? Me gustaría tus, tus obras en mi local. No, porque eso no pasa, o sea, literalmente no. Hay que mandar muchos mensajes, hay que mandar muchos correos, hay que ir a reuniones, hay que tratar de, entre comillas, engrupir, no sé, ¿cachai? Hablar y llegar a decirle, mira, ¿sabes qué? Mis trabajos son estos y yo creo que resultarían, ¿cachai? Usar muchísimo porque podrían venir mucha más gente, no solamente a ver, a, a ver, ¿no es cierto? Todo esto trabajos, sino que también no se va a tener más flujo en tu local, bla, 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 bla. Y son muchísimas, en serio. O sea, yo creo que de las 30 o 20 o 10 reuniones que tengo que ir al mes, una son concretas. Bueno, es así, Y, es así. y hay que, en serio, y hay que, ¿cachai? O sea, caminar un montón. Yo llamo muchísima gente local que veo, ¿cachai? Local que llamo. Eh, es así, en serio. Y es sumamente difícil. eh, ya para uno a veces, igual a ver, con mucho cariño y con mucho amor, ¿cachai? En el cual tú lo tengas, en momento igual te cuestiona. Igual llega y dice, estaré. Y, y eso a veces es doloroso, es porque hay una parte, ¿cachai? De ti cuando empieza a dudar y llega y dice, chuta, ya, ya listo, ya vamos nomás, ¿cachai? Ya vamos, sigamos intentando, sigamos viendo, se va a abrir alguna oportunidad. Ya con una oportunidad que salga, puede ser un futuro cliente. Y es complicado, en serio, es súper, pero súper difícil vivir de esto, que como tú dices, hay que dejar los pies en la calle. El tema de los proyectos es un cacho, el tema de los fondos es un cacho. Son muy pocos, sí, son muy pocos fondos para muchos proyectos que existen y cada uno, ¿cachai? ¿Cuál de todos apuñala entre todos? Y aparte que muchas veces está escrito o está redactado en un lenguaje bueno, que es, es más complicado, ¿cachai? O sea, a ver, literalmente, ¿cachai? Como que tienes que contratar una persona que entienda el lenguaje fundamental. Claro, pero esa es una de las cosas que está pasando ahora. O sea, las personas que generan los fondos son personas, no sé, salidas de estética o historia, o no sé, gestión de arte, ingenieros comerciales, abogados, y el lenguaje, o sea, el artista de partida se plantea como su expresión, ¿no? Más allá de un lenguaje, las exigencias. Yo efectivamente he ganado 7 u 8 fondar, un par de Dirac, pero hemos postulado a 20 y trabajamos para esta postulación, ya tenemos una mecánica y aún así acabamos de quedar uno con 94 puntos en lista de espera. Perdí en la lista de espera. Ganamos Claro. uno este año, o sea, ahora acaban de salir los resultados. Mira, Pero y es súper ustedes, porque sí, o sea, y ustedes con todo lo que hacen, ustedes con todo, ¿cachai? O sea, con todo lo que han hecho, ustedes tienen un museo casa, una casa museo, todo lo que realizan a nivel país y a nivel latinoamericano, aún así se quedan en lista de espera de un fondar. Entonces, es ridículo. Ahora, ojo, te voy a dar la solución. a Muy ver, simple. En esta pregunta.
si fuera ministra de Cultura? ¿Qué es lo que haría? Arreglaría el fondar, claro. Arreglaría todos los fondos culturales. ¿Sabes qué? Más que arreglar los fondos, porque no podemos depender 100% del Estado, haría una política donde los privados participen. Es que es absurdo, hay cualquier cantidad de empresas que, no sé, se están comiendo de alguna forma la riqueza del país, o la están ganando, ¿no es cierto? Las mineras, claro. Las empresas industriales de agua eléctrica, los molinos de viento, las placas solares. Para una exposición de arte, no sé, pintura, de escultura, puede costar 10, no sé, lo que sea, 10 millones de pesos, 20 millones, un libro cuesta 20 millones de pesos que puede ir a todas las escuelas de Chile para difundir arte. Para ellos es una cantidad ínfima. Entonces, lo primero que haría como ministra de Cultura, si tuviera que hacer una cosa, sería de alguna manera diseñar una política para involucrar por ley, mucho más allá de la ley de donaciones, porque la ley de donaciones en el fondo la estamos pagando todos, y eso que yo me he pagado 4 o 5, o sea, no estoy desvalorizando lo que hay, pero lo primero que haría, si hiciera una cosa, sería hacer una política drástica, así como en Estados Unidos, ¿no? Donde involucrara a los privados en el financiamiento total o parcial de iniciativas de arte a lo largo de todo el país, de educación en arte a lo largo del país, de mediación con arte a lo largo de todo el país. Eso sería lo primero que, más que si el Estado, igual tenemos un Estado chiquito, pues, y tiene hoyos por todas partes, o sea, ya los fondos tienen muchas fallas, pero son lo que son. Pero más que pedir más al Estado sería que hubiera una política estatal, o sea, así como ahora en Perú, por ejemplo, si tú te vas a instalar con una minera, tienes que pagar por 50 años después el destrozo que vas a hacer cuando retires tu minera 50 años después. O sea, cada vez que se instala una minera, una hidroeléctrica, no sé, sobre monto, o sea, no las empresas chicas, si en este país hay muchísimo dinero corriendo, solo que a nosotros no nos llega, digamos, a mucha gente no le llega. Tenemos un 1%, el 1% más rico se lleva al 80% de la ganancia en este país, entonces, o casi el 80%. Entonces, que hubiera una política clara, drástica, o sea, tú te vas a instalar con una empresa de, no sé, cifras que ni siquiera podemos pronunciar. ¿Sabes lo que cuestan las empresas de molino, o sea, lo que significan inversión, las empresas de molino de viento que están hacia el norte o hacia el sur en Chile? Miles de millones de dólares, porque son inversiones a largo plazo. Entonces, que al instalarse, por ejemplo, cada una de estas empresas que tienen proyecciones, un porcentaje pequeñísimo, menos, ni siquiera, nosotros tenemos el 0,38% del PIB en cultura, uno de los países de los más bajos de la OECD, pero que si le pidieran a los privados que pudieran el 0,5% de su ganancia, de su inversión, no sé, habría que diseñar para apoyar proyectos culturales en regiones, por ejemplo, no sé, tú vas a Tongoy, que está lleno de molinos de viento, ¿cuánta plata hay ahí? Si esas personas, si esas empresas al instalarse el Estado les pidiera, ya, tú te vas a instalar ahí, pero la ley en Chile te exige que le des un X porcentaje a los artistas de la región, ya, para que trabajen en mineras, para que hagan pinturas, para que hagan esculturas de los molinos, lo que sea, para que hagan una música. Hace poco vi un programa muy lindo en la Chile que estaban haciendo una cuestión experimental de la Chile, que unos artistas, unos violinistas, creo, instrumentos de cuerda estaban tocando, asimilando de alguna manera música para los molinos de viento, para que los pájaros no chocaran, por ejemplo. Los pájaros mueren mucho con el movimiento de las aspas, etcétera. El negocio de los chinos de las placas solares, pues, esos son miles de millones de dólares, cifras que ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Tú y yo en millones, pero ellos hablan y son proyectos a muy largo plazo. Entonces, esa política se necesita, más que seguir pidiéndole al Estado, más que el pobre Estado, el Estado, pues, somos un país pobre, somos un país chico. Entonces, pidámosle a los privados que se aporten. En este país, la ley de donaciones, primero yo hice unos seminarios de ley de donaciones para unos chicos de Petrusquén que me llamaron, oye, explícanos desde tu experiencia. Nosotros hemos postulado, no sé, 6 proyectos, no me acuerdo, 6% de la ley de donaciones, lo hemos ganado todo, pero uno postula el proyecto de la ley de donaciones y después tienes que ir a buscar la plata, que convencer a un privado que te dé con eso para que el privado de sus impuestos se descuente entre el 50 y el 75% de lo que ganan. O sea, al final la ley de donaciones la terminamos pagando nosotros con nuestros propios impuestos. Los que yo me he ganado, un peso, ¿cachai? O sea, entonces, y muchos privados, o sea, yo he tenido que cerrar proyectos ganados de las donaciones
porque no me conseguí los privados financistas. Y así como dices tú, dejar los pies en la calle, o más bien la voz en el teléfono, porque uno llama. Entonces, Sí. hay privados conscientes, ahora último, hay empresas jóvenes. De hecho, este libro, que mitad fue financiado por el Fondar, la Universidad Talca aportó, hubo 3 privados que nos ayudaron a imprimirlo solamente. La investigación fue financiada por el Fondar. Fue 5 años, nosotros trabajamos gratis 4 años, ¿te fijas? Entonces, este libro itinerario. Hay privados conscientes, representan, pero si hubiera una política que de alguna manera los incentivara en el Estado, no sé, responsabilidad social compartida, y no solo para ayudar a los artistas gestores, para ayudar a difundirlas, y no solo a los pintores, no sé, para hacer clases de música, no sé, en Chiloé, en Ancud, en Coyhaique, no tengo idea. El arte es para todos, la gente se vuelve mejor persona cuando toca un instrumento, cuando pinta un cuadro, cuando hace una escultura o genera una instalación, ¿te fijas? Entonces, serían mejores personas, más productivas. Entonces, que de alguna manera el privado, el Estado le enseñara al privado cómo al aportar un mínimo minimorum, porque son cifras ínfimas respecto a las grandes inversiones que ellos hacen, aportar, y que eso generara mejores personas más dispuestas a trabajar. Se pueden hacer miles de cosas. Eso haría si fuera ministra de Cultura. Y después arreglaría los Fondar y pondría a las personas más capaces y echaría a los no capaces y todo lo demás. ¿Te fijas? Y todo lo que pasa, obviamente. Pero que hay muchas irregularidades, las hay, no hay cabe duda. Y que cuesta mucho. Pero el tema está por ahí. O sea, pedirle más al Estado siempre nos va a dar migajas. No podemos depender 100% del Estado. Están los privados, ganan mucha plata, se comen el país. O sea, las mineras se llevan, y son todas extranjeras, ¿me entendí? Entonces, no le estamos sacando a pobres empresarios chilenos, le estamos sacando a riquísimos empresarios extranjeros. Y no le estamos sacando, es la norma. O sea, es como si tú te vienes a alojar en mi casa, oye, mi Calira, me tengo que ir un mes a Santiago, pucha, perfecto, te alojas en mi pieza alojado, pero pucha, por lo menos págame el gas, pues, ¿me entendés? O págame la luz, ¿me entendés? Una cosa Claro. así. Ese concepto, te fijas, tú recibes a alguien, y generalmente cuando recibes a alguien, no sé, pues, va al supermercado, paga la cuenta de la luz, si alojáis a alguien, porque sabes que estamos todos en la misma. Lleva algo. Eso, o sea, claro, los chinos están comprando molinos de viento como locos acá, van a invertir a 10, 15, 20, 30 años plazo, lo que sea. Ok, eso es lo que hace una ministra de Cultura, o un ministro de Cultura, en este caso tenemos ministra ahora. Más que contratar un amigo, un asesor, arreglar el fondo, hay que arreglarlo, pero esas son cosas secundarias, porque el Estado no nos va a dar de comer a todos los artistas, y no le corresponde tampoco, corresponde implementar políticas, ¿cachai? Así. Ni más que los fondos de cultura. Las políticas para todos. Claro, los fondos de cultura. Políticas para todos. Claro, políticas para todos. Los fondos de cultura no son para... Lo que pasa es que, a ver, estamos súper igual, claro. O sea, me acuerdo que el año pasado, en el segundo año de este programa, comenzamos en enero con una gran invitada que fue la Seremi de Cultura del Biobío, el año pasado. Ya. Y fue como súper pintoresco, porque nosotros empezamos a conversar desde hace mucho tiempo atrás. Ella, me acuerdo, no sé, caché, igual como que mandó un Twitter, bla, sobre el tema de la cultura, acá en el Biobío, etcétera, etcétera. Y yo le escribo un mensaje, caché, por Twitter. A todo esto, Artelisa, muy buenas noches, hola. Hola, Artelisa Chile, Mica.waterviol, Micaela, ¿cómo se llama? Micaelina, futura ministra. Así es, esperemos. Hola, no. Y entonces, toda la razón llega a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la ex Seremi del Biobío le escribo un Twitter, y yo me juntaba bastante, por ejemplo, con un amigo que se llama Patricio Yáñez, que siempre digo que es uno de los últimos, si que no fue el último, y retratista de la Plaza de Concepción. Uno chiquitito de lente, que yo creo que algunos de los que están por acá en Concepción lo debe de ubicar. Es un gran retratista. Yo también a veces me coloco a retratar afuera en mi local, en la calle o en la plaza, y me pongo a dibujar, a pintar, y entonces la gente pasa y se genera un ambiente como bien bohemio, como bien romántico, ¿no es cierto? Y aparte que estar dibujando, retratando
al aire libre es un oficio que cada vez se ve menos. Ujú. Y le escribí y llegué y le dije, ¿sabes qué? Estimada Seremi, quería saber qué es lo que pasa con nosotros. ¿Qué es lo que pasa que con nosotros, con los artistas callejeros, con los retratistas, ¿no es cierto? Que los colocamos en una calle, en una plaza, afuera de un local, etcétera, etcétera, que no tenemos estudios, a ver cómo se puede decir, académicos, que no tenemos un respaldo atrás, eh, y lo único que nosotros tenemos es nuestro lápiz o el pincel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros también generamos cultura y nosotros también generamos arte, y generamos quizá un arte mucho más cercano a la gente, porque quizás como la gente común, y la gente en la que va a pasar, ¿cachai? No sé, al búho, al negocio, etcétera, etcétera. Y me escribió de vuelta y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Juntémonos en mi oficina. Y yo dije, oh, me mamé, dije, me pasé, listo. Asustado. Me recibió muy amable, muy, pero muy amable, o sea, la señorita Carolina Tapia Kunun, la ex de mi Biobío. Y conversamos largamente, conversamos toda una mañana, hasta media tarde, y hablamos sobre unos proyectos, le regalé un cuadro, etcétera, etcétera. Y, y claro, entonces me explicaba también ese punto, que los recursos, los que llegan, a veces se creen que son muchos, pero son muy limitados. Entonces, y los proyectos o las necesidades son demasiadas. Exacto. Hay recursos limitados para necesidades infinitas. Y a veces cuesta poder decidir a dedo o a proyecto a cuál de cuál. Porque si usted se gana uno, si tú te ganas uno, eso significa que alguien va a quedar afuera. Absolutamente, claro. Vamos a... bueno, ya estamos ya casi terminando ya. Decir, ya estamos Mira, en la hora, yo no puedo ver la hora en el celular, una, así que... una hora 20, ya, una hora 20. Mira, la última pregunta. Fundadora del Museo Casa de la Acuarela. ¿Cómo comenzó esta idea? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se inició? ¿Cómo se forjó? Y para dónde van los miramientos a futuro de la casa. Oh, es una historia muy linda que me encanta contar. El primer proyecto gigante que hicimos fue el dar a conocer, que fue un Fondart y Fondurac, juntamos muchos fondos en la época que nos daban 3 veces más la plata. Fue exponer la acuarela chilena por primera vez en México en el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guatirrojo. Alfredo Guatirrojo fue un acuarelista, de haber muerto hace unos 20 o 30 años, que empezó en su casa con la cosa de la acuarela, ¿no? Un tipo muy sencillo. Bueno, en México existe Conaculta, que es como el Ministerio de Cultura, que sí apoyan, ellos tienen unas políticas culturales mucho más apoyadoras, que siempre son pocas, pero infinitamente más grandes que nosotros. Bueno, es un país muy grande con una tradición de apoyo a la cultura muy, muy fuerte, y empezó a conseguir fondos y fundó este museo que cumplió 50 años ya, y ojalá que les mandé una invitación a ellos, ojalá que estén en línea, y les hago el honor y el agradecimiento. Y fundó este museo que ya debe tener unos 55 años, estuvo en muchas casas, donó su casa, él falleció, su familia también, tiene un lugar precioso, con apoyo del Estado, con apoyo privado, con una casa preciosa. Y nosotros postulamos este proyecto a raíz de que Lea, fíjate que Lea, visionaria, había ido de turismo 2 veces, te estoy hablando, militaba en los 90 tal vez, y había visto este museo, había hablado, pero Lea, no, como te digo, es muy quitada de bulla, ella es una mujer terriblemente sencilla y modesta, entonces tampoco fue. Yo como en esa época trabajaba con los estadounidenses, me tocó mucho ir a México por el tema de mi trabajo, entonces fui y hablé con ellos, les planteé, oye, pero hay acuarela en Chile, me dijeron, por supuesto, bueno, ustedes nos harían una carta para apoyarnos. Cuento corto, nos hicieron la carta, les llevé en el otro viaje que fui, a me tocaba ir, yo he ido 52 veces a México, a la Ciudad de México, también a otro lugar, y en esa época viajaba mucho, entonces al viaje siguiente le llevé a acuarelas chilenas, en esa época no había esta cosa tan fácil de las redes sociales, ¿no? Y asombrado, y esta cuestión es maravillosa, mejor de lo que hacemos acá. Y entonces le dije, darnos una carta, le dije a la directora, que en esa época era Beatriz Gaminde, nos hizo una carta de apoyo que si nosotros teníamos plata para llevar una exposición a México, los cuadros, la cuestión, ellos nos atendían, nos daban talleres, cuento corto, postulé al Fondart, nos ganamos el Fondart,
Fue el primer fondar que gané así, el primer fondar que ganamos, o sea, sin una ignorancia, pero ya patagüina, ¿verdad? O sea, no, tuvimos asesoría, pues tuvimos que contratar una asesoría porque no sabíamos, o sea, honestamente yo lo digo, en esa época contratamos una asesoría, y llevé obras de, no me acuerdo, con 2 curadores, un curador allá, mira, un museo maravilloso, gigantesco, lo pueden ver en internet. Y expusimos allá, el día de la inauguración, canciones de Violeta Barra, 3 embajadores de Chile. Y un embajador era Kovacic, ex embajador. Y dije, oye, Micaelina, pero esto que está aquí, tú qué haces tan... Nosotros ya veníamos trabajando más de 10 años en la acuarela, teníamos ya grupo, funcionábamos en la casa, y dice, tú tenés que tener el museo allá, pues, o sea, lo mismo que acá, empezar igual que Guatirrojo en tu casa. Yo soy arquitecto, tengo mi casa, y así lo hicimos, empezamos, ya habíamos empezado con estas exposiciones y ventas, y una de nuestras clientas un día me dijo, oiga, hablo con la casa de la acuarela. Yo creo que esta sea la casa de la acuarela. El nombre fue puesto por una de nuestras clientas que en esa época nos compraban bastante. Y estaba, me acuerdo, Jimena García en ese. Y así empezó. Y bueno, empezamos de a poco, con abogados, papeles sociales, estatutos, todas las cosas que hay que ponerse con plata. Fue una época bastante buena, porque pudimos al principio financiarnos más bien con la deposición. Después vino la pandemia, entre medio salieron los otros proyectos, y bueno, y un equipo muy pequeño, muy trabajador, de una productora, Soledad Benavente, un historiador de arte que ha trabajado mucho, ahora estábamos trabajando ahora último con Magdalena Murúa, con todos los proyectos de Francia, ella es la curadora, Juan Manuel está haciendo su doctorado, un directorio que ha cambiado, que a veces ahí se pone, otras veces no puede, que Nos quedamos mute, nos quedamos mute, justo ahí sí. ya, que yo creo que me estoy quedando sin batería. ¿Y qué es lo? Esa es más o menos la historia. Bueno, ustedes pueden entrar a nuestra página web, www. Museo Casa La Acuarela, creo que la pongas al final para que la gente vea una página web que ahora que somos Punto Cultura vamos a reactivar, pero funciona, está hemos salido muchísimo en prensa, pero cada uno de los veces que sales en prensa es una vez y después se acaba, ¿te fijas? Hemos expuesto en el Bellas Artes, hemos hecho muchos seminarios, agradezco a todos los directores y al personal del Bellas Artes que siempre nos ha apoyado, Roberto Farriol, Fernando Pérez, bueno, ahora con Barines no hemos hecho cosas, pero está ahí Ángeles Marchán. Me gusta mencionar a la gente porque todos han aportado, ¿te fijas? Hemos hecho, no sé, 6 seminarios en el Salón Blanco de lanzamiento de proyectos nuestros. Hemos hecho esa gran exposición de Mujeres del Agua, por supuesto financiado por el fondo, digamos. Hemos hecho muchas cosas, el Museo Histórico nos ha ayudado muchísimo, Isabel Alvarado, y nos pasan las obras o sea, nos pasan imágenes de las obras, la Universidad de Talca, invaluable el aporte de la Universidad de Talca, invaluable, el Museo Andino, en su momento estuvimos en un convenio con el Centro de Estudios Científicos en Valdivia, hicimos 2 grandes exposiciones en la Carpa de la Ciencia, todo financiado por ellos, o sea, hay algunos privados que sí te apoyan, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que viene para adelante? Como te digo, ojalá que se puedan meter a la página y ver prensa, ver exposiciones, tenemos una biblioteca de arte súper grande, que ahora tenemos alumnos, ahora estamos grandes, tenemos alumnos en práctica que están haciendo levantamientos de nuestra biblioteca, tenemos una colección de como 50 obras, donaciones de los artistas, les invito a donar cuando ya seamos más grandes, vamos a hacer una sala de exposiciones con todas las donaciones, se le entrega, nosotros hacemos todo con papel, el hecho de ser fundación con, ¿no es cierto?, con estatuto y todo, nosotros no dejamos nada suelto, o sea, todo tiene que ser, cada peso entra o con certificado o sale con boleta, depende con lo que sea, ¿no? ¿Y qué viene para adelante? Bueno, esto de ser puntos de cultura por el Estado, aunque los fondos sean mínimos, yo creo que de alguna manera entrar en una dinámica de constituirnos, ojalá poder tener la casa abierta, nosotros abrimos solo por eventos, el museo abre solo por eventos, incluir a la gente joven, a las nuevas generaciones, incluir los pequeños formatos, empezar a hacer más trabajo de muestra y investigación siempre seguimos, yo hago eso porque me gusta, ahora estoy trabajando en muchos géneros, invisibilidad de las mujeres en el arte, en la acuarela, y sobre todo hacer talleres para adultos mayores y
y niños de manera de difundir, o sea, lo que haces tú, pero sobre todo generar de alguna manera una dinámica que nos consolide, que nos estabilice, ya sea en lo que es exposiciones fuera. Nosotros hacemos mucha exposición fuera del lugar, porque nuestro lugar es pequeño, pero consolidarnos permanentemente, y para eso de alguna manera trabajar inteligentemente en obtener los recursos, y de alguna manera, lo otro súper importante, es tener más relación con las otras organizaciones. Hemos hecho algunas cosas, la Corporación de Acuarelistas de Concepción, creada por Luz María Sánchez hace más de 10 años, un gran esfuerzo. El artista visual, no sé cómo será entre los músicos, pero el artista visual de repente es un poco celoso, un poco me pileo, yo soy mejor que el otro, no sé. Esas son leceras. Nosotros somos la parte débil de la cadena, ¿no es cierto? Tenemos que unirnos, tenemos que hacer cosas juntos. Pucha, yo soy partidaria de que a todos los que trabajen con nosotros hay que pagarles. Si se puede, les pagamos 20 pesos a todos. Si hay 100 pesos y somos 5, nos pagamos 20 pesos, más que pagarle 100 pesos a uno y a los otros 4 0, ¿cachai? Y tratar de unirnos. Nuestro gran proyecto ahora es hacer un catastro de acuarelistas de arriba abajo del país. Tenemos más de 200 registrados, profesionales, amateurs, docentes. Hay gente buenísima, por ejemplo Alejandra Bender, la directora de la Escuela de Arte de la Católica, una gran acuarelista. Claro, no, está en la academia, no tiene tanto tiempo para pintar, pero o sea, empezar a hacer un catastro y postular ese proyecto al Fondar. Teníamos la idea con Luz María Sánchez de hacerlo. Organizaciones, tratar de que las organizaciones sean establecidas. Ahora último está la IWS, que agrupa gente profesional y amateur, y no tener vergüenza si uno hace un catálogo y decir alguien es amateur, va a ser más grande, ¿te fijas? Profesional, quienes tienen exposiciones individuales en el extranjero. Ese es nuestro gran proyecto, hacer un catastro que va a ir creciendo, porque todos los días sale un acuarelista en Chile, país de acuarelistas, de poetas y de acuarelistas. Esa es como nuestra gran visión, o sea, que nos unamos, que haya una Royal Watercolor Society como se fundó en 1790 y tantos, 1780 y tantos en Inglaterra, que aunó a todos los profesionales de la acuarela en diferencia de los otros pintores, de los otros artistas. Que seamos los ingleses dicen un guild, una especie de, no sindicato propiamente tal, pero organización, claro. Una organización, ¿te fijas? Y que no, o sea, oye, que mi acuarela es mejor que la tuya. Todas las acuarelas, o sea, todo tiene un valor, o si no tiene, de alguna manera podemos aprender, ¿cachai? Pero más como personas, ¿cachai? Y lo otro, súper importante, es preocuparnos de nuestros derechos de autor. Tú sabes que en Chile los únicos artistas que no tienen validado su derecho de autor son los artistas visuales. Los músicos lo tienen, los artistas en televisión, si a un artista le pasan de nuevo la teleserie, le pagan, poco, pero le pagan. A tú si vendes una obra, si por ejemplo yo publico o tú publicas una obra mía, no me paga. Ahora, hay una organización en Chile que se llama Crea Imagen, yo fui elegida consejera, todo trabajo gratuito, por supuesto, todo el trabajo gremial es gratuito, y estamos está peleando ahí, está Arturo Duclos, un gran pintor, defendiendo nuestro derecho. La ley Balmes lleva 15 años detenida en el Congreso, y la ley Balmes claro, beneficia a los artistas para pagarle su derecho de autor. En este libro, ¿no es cierto?, nosotros conseguimos 1,5 millones para que le pagaran derecho de autor a los artistas vivos. O sea, la gente que publicó y que estaba inscrita. Hay un desconocimiento brutal de los artistas visuales. O sea, si se inscriben en Crea Imagen, yo les conmino a todos a que busquen Crea Imagen, está en internet, la página web, para inscribirse, es gratuito, mandas un formulario, mandas tu CV, el directorio lo aprueba, en general cualquier artista de relativa trayectoria se aprueba, y cada vez que después una imagen tuya salga en alguna parte te van a pagar, y si no te pagan, lo demandas. Hay empresas portuarias, hay empresas de venta, ¿cómo se llama?, de venta de Coca-Cola, no de Coca-Cola, de otras bebidas, que han usado obras del Mono Contreras, del Mono González, claro, perdón, del Mono González. Tienen que pagarle el derecho a autor, y lo hacen porque ni siquiera saben el desconocimiento de los propios artistas, de lo que se puede lograr haciendo valorar tus derechos. O sea, un galerista, tú eres joven, en este momento vendes una obra, una acuarela tuya, un súper dibujo tuyo, a 50.000 pesos, no sé lo que es.
pero en 20 años más vaya a tener 50 años, 60, y vaya a ser famoso, y tu dibujo no va a valer 50, pero un galerista te lo compró a 50 y él lo va a vender en 500.000 pesos. Ese diferencial te lo tiene que pagar, ¿me entendí? Cuando se venda. Eso es una de las cosas que dice la ley, ¿vale? Porque cuando publiquen una imagen tuya, ¿cuántas veces han publicado obras de la ley? Tuvimos que pelear una cosa, se demanda, y se han ganado algunas demandas. A Carmen Aldunate había un tipo que le copiaba todas las obras, ¿te fijas? Eso se ganó, o se está en proceso de ganar. Entonces, por favor, informémonos de lo que son nuestros derechos como artistas, hagámonos valer, no que andamos, no sé, regalando las obras, podemos regalar a nuestros amigos, por supuesto, pero hay un derecho ahí por ser artista visual, la imagen te pertenece, es tuya, es tu creación, es un momento único. Entonces, métanse a Crea Imagen, vean cómo se pueden hacer socios, es gratuito, y infórmense, la página web creada por Clara Salinas de Crea Imagen Extraordinaria enseña cómo defender nuestros derechos una vez inscritos. Y eso funciona. Pero sí, debe haber un tiempo en el que el artista debe recibir por su obra, escriba acá, ¿no es cierto?, artelisa_.chile. Debe haber un tiempo en que el artista debe recibir un tiempo y un dinero, digo, más bien, o sea, un derecho, es un derecho monetario. O sea, por ejemplo, si tú estás inscrito en el derecho de autor en Crea Imagen, lo mismo que la SCD, y te publican una imagen tuya en Francia, en Inglaterra, lo sacaron de internet, la Organización Chilena de Derechos de Autor de los Artistas Visuales, que es Crea Imagen, tiene unido en todas partes del mundo. O sea, a mí me publican en Francia y me tienen que pagar. Serán 20 pesos, no importa, pero me tienen que pagar por usar la imagen de mi obra, que es mi pertenencia absoluta. Los derechos de autor se pierden solo 70 años después de la muerte del artista. Ahí son de uso común, ya sea literario, en arte literario, todo. Pero mientras estamos vivos o mientras hemos muerto y nuestras familias pueden heredar, ¿cachai? Sí, mi querida Micaelina Campos Asenjo, eres la invitada número 88. Mira, hicimos 1 hora y media. 1 hora y media y así se nos pasó. Espero que muy rápido. Que no hayan estado muy aburridos los asistentes. No, para nada, para nada, para nada. Bueno, ¿cómo se llama? Estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de nuestro capítulo número 88, así que desde acá yo te envío un abrazo gigante, de verdad, o sea, te pasaste, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La pasé increíble, estoy completamente seguro que nuestros asistentes, ¿no es cierto?, también la pasaron muy bien, aprendimos muchísimo también. Fue una conversación extraordinaria, fue muy, pero muy educativa. Así que realmente era una deuda pendiente que teníamos con todos, poder tenerte acá. Y sin duda creo que comenzamos el año con un muy buen pie, teniendo a una artista como tú y gestora cultural tan importante no solamente para Chile, sino que también como para Latinoamérica. Tus palabras finales, por favor, antes de despedir nuestro programa para todas las personas que nos estuvieron viendo. Primero que todo, gracias a ti por el trabajo que estás haciendo de difusión, gracias por invitarme, gracias a los que asistieron, ya que a los que lo van a ver después en YouTube. Tú explica cómo va eso. Yo muy ducha en las leyes, en las redes sociales no soy, lo confieso, en gestión le hago empeño, pero y que nos unamos todos los artistas de la acuarela, de las técnicas al agua de Chile. Tratemos de armar este catastro genial, no sé, eso nos permite exponer afuera, y bueno, agradecida, sigamos trabajando en la acuarela, no tengamos miedo a los desafíos y adelante. Maravilloso. Esta entrevista, ¿no es cierto?, va a estar puesta acá en un par de segundos nomás, o sea, en forma inmediata acá en Instagram, y después en un par de minutos va a estar... Sí, dime. Lo último que quería decir para que los que no nos conocen o que los que van a ver el YouTube o que nos conocen poco, mi página web para que vean mi trabajo, porque aparte de hacer gestión de arte como desaforada, trato de encontrar un espacio para expresarme y para conmover. Mi página web es www.micaelinacamposasenjo, con ese, mi segundo apellido, .com, o internacional, y la página web de la fundación es museocasasdelacuarela.cl, porque es una organización chilena. No sé si se puede poner ahí después. Entonces, Micaelina... Sin ningún problema. Yo voy a colocar por... Sí. Y
Sí, museocasadelacuarela.cl. Ojalá que nos visiten. Las páginas web no son perfectas, pero son una forma de mostrar mucho más allá que el Instagram, que es muy, muy rápido, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que somos. Así que los insto a que nos visiten. voy a subir, ¿no es cierto?, toda la información, todo lo que tenga que ver con todas las páginas web, tanto del Museo de la Casa de la Acuarela, como también tus datos, ¿no es cierto?, en tu página y también en las páginas de YouTube correspondientes a cada uno. También van a estar puestas cuando la suba a la plataforma de YouTube, y cuando esté listo, cuando esté arriba, te voy a enviar el link, ¿ok? Para que ahí tú lo puedas difundir sin ningún problema para todas partes. Mi nombre es Milton, desde acá le envío un saludo y un abrazo a todas las personas que nos estuvieron viendo, especialmente también para ti. El programa número 88 de estos 3 años, y iniciamos el año con el pie absolutamente derecho con nuestra gran artista Adelante. y gestora cultural, Micaelina Campos Asenjo. Muchísimas gracias, que están todos muy bien, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego, chao.